Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a mi clase número 4. Hoy hablaremos sobre CFDIs, el anexo 20 y algunas reglas de resolución miscelánea para que tengan un poquito de contexto de lo que se debe y lo que no se debe hacer en temas de CFDI, expedición y cancelación. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio a nuestras clases. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a la doctora Ángeles Sánchez y al maestro Gio Sánchez que nos permiten estar nuevamente aquí con ustedes, dándonos la oportunidad de hablar un poquito del tema de los FDI. Ahí me chatean, me escriben si se escucha bien, si no, ahí para mejorar el audio, a ver qué podemos hacer. Las preguntas y respuestas, como siempre, ustedes las van haciendo y dedicaremos un tiempecito para hacerlas. El tema de los FDIs es muy amplio, muy complejo, muy vasto, entonces no se puede ver en una clase ni en dos, ¿no? Es decir, necesitamos leer un poquito todo lo que es el anexo 20, resolución miscelánea y código fiscal de la Federación, a efecto de que entendamos todo el concepto de CFDI. Entonces vamos a dar un pequeño bosquejo de los requisitos legales, es decir, Código Fiscal de la Federación. Vamos a ir leyendo el anexo 20, vamos a ir revisando de dónde se puede extraer esta información, es decir, dónde puedo obtener toda la información del anexo 20, todos sus catálogos, toda la información, todas las páginas de ejemplo que tenemos, preguntas y respuestas que están colgadas en el SAT, así como la resolución miscelánea fiscal. Todo este material se lo vamos a ir haciendo llegar mediante el chat de MC Corporativo, a efecto de que lo tengan, entonces no se preocupen. Todo este material que vamos a ver se lo vamos a hacer llegar. Vamos a utilizar los ejemplos que vienen en el anexo 20. Vamos a ver los ejemplos del anexo 20, muy sencillos. Vamos a ser muy puntuales en los ejemplos, por ejemplo, en el caso de los anticipos, que es donde veo que hay más errores y detalles a la hora de emisión, el tema de las notas de crédito y vamos a dedicarle un tiempecito para los complementos de pago, que también es importante estarlos generando. Y para el tema de la carta aporte, ese sí sería un curso totalmente aparte, porque sí también es muy amplio y aplica a diversos contribuyentes que se dedican a tanto a la transportación como que les realizan transporte de mercancías, ya sea aduanales o locales. Entonces son reglas muy específicas que debemos de tomar en cuenta. Ya hoy día debiesen de estarse eh, generando, sin embargo, vamos a ver ahí unos detalles en la regla también, pero esa será otra clase. Esta vamos a ser muy específicos en el tema de la versión 4.0. Muy bien, como ustedes saben, hoy día ya estamos en la versión 4.0, la versión 3.3 ya no aplica, ya ni siquiera la podríamos generar. Entonces, cuando estemos trabajando en un sistema de generación de CFDI y no estemos utilizando la aplicación del SAT, tenemos que tener en cuenta que debe estar configurada siempre la 4.0 para no cometer ningún error. En esta presentación yo les puse aquí la liga donde ustedes pueden prácticamente ir directamente a la página del SAT a descargar su anexo 20. Sin embargo, si ustedes se van a la página del SAT, vamos a ver, prácticamente les abriría esta página. Si bien dice que no es seguro, casi todas las páginas del SAT dice el explorador que es no seguro. Bastará que lo configuremos a efecto de decir que este sí es un sitio seguro y que no tenemos ningún problema con el sitio. A veces hay que moverle un poquito a la configuración, tanto para la emisión CFDIs como para la descarga, ya sea en aplicaciones que estemos utilizando con un pack o en su defecto que entremos directamente a la página del SAT, porque en ocasiones no nos muestra el PDF generado. Entonces decimos, no, no me lo genero, sí lo genero, nada más que no te lo permitió descargar. ¿Por qué? Porque la página está como un sitio no seguro. Sin embargo, hay que entrar a la configuración. Si ustedes no saben moverle, pueden pedirle a alguien del área de sistemas o a un ingeniero, que son los especialistas en este tema, y que nos ayuden con la configuración. Entonces, básicamente se configura la privacidad y se configura que este sitio del SAT es seguro. Entonces, en el anexo 20, ¿qué vamos a encontrar? Una vez que empezamos a trabajar con el anexo 20, nos dice que es la versión oficial hoy día la 4.0. Desde cuando inició, es decir, desde el 1 de abril de 2023, ya no se puede utilizar ninguna otra versión. Y los cambios que se manejaron desde ese entonces para acá, a la fecha que la mayoría ya debe estar muy familiarizados. Y este curso, también permítanme comentarle que lo que hacemos es hacerlo muy ligero, muy light, con la finalidad de que aquellas personas que nunca han interaccionado con el tema de emisión de CFDIs aprendan a hacerlo. Esa es la verdadera finalidad. Y aquellos que lo vienen haciendo ya y que ya entran al portal o que tienen un pago autorizado y se emiten día al día, vean si efectivamente están haciendo la emisión de los CFDIs correctamente, conforme las reglas y resoluciones que nos mandan acá.
porque en ocasiones pensamos que lo estamos haciendo bien y cuando nos llega la autoridad y nos hace una revisión o nos pide un cliente una cancelación, le decimos, ¿por qué? Ah, porque tú lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Bueno, entonces retomando, a partir del 1 de abril de 2023, los cambios radicales que se dieron en ese entonces es que se tendría que poner como obligación la denominación o razón social del receptor. Esto es porque antes de eso, la versión 3.3 se nos permitía dejarlo en blanco. De hecho, si ustedes se darán cuenta, teníamos CFDI sin nombre o denominación. Y entonces, cuando descargábamos un CFDI, bueno, vamos a decirlo en un Excel, solo venía el RFC, pero no venía el nombre, lo cual complica porque nosotros de primer mano no podemos identificar el RFC con algún proveedor o cliente y entonces tendríamos que saber ese RFC a quién iba dirigido. Hoy día es un campo obligatorio, no lo puedo dejar en blanco, por lo tanto va ligado el RFC con el nombre. El régimen fiscal muy importante para esto y en el momento en que yo voy a emitir una factura, requiero solicitar la constancia de situación fiscal. ¿Para qué? Para ver efectivamente dos temas muy importantes. Primero, el régimen fiscal, en este caso del receptor, y el código postal. Sin estos dos requisitos prácticamente no puedo emitir mi factura. Entonces, lo que normalmente solicitamos es una constancia de situación fiscal actualizada. Sin embargo, todavía hay contribuyentes, bueno, sí, clientes proveedores que se muestran recios a querer exportar esta información. Sin embargo, ya se podría decir hoy día que casi ya es pública, es decir, ya es un formato de uso común y corriente donde siempre que vamos a emitir una factura lo solicitamos y ningún problema nos lo mandan. Sin embargo, recordemos que esta información es confidencial y no la podemos estar mandando a diestra y siniestra a cualquier persona. Es de los datos confidenciales que debemos tener resguardados porque tiene información sensible. Entonces, con esta información, si bien el régimen fiscal y habla del domicilio, efectivamente nos habla del código postal, como lo veremos más adelante en el anexo 20. Ya los demás temas de exportación, periodicidad, algo que son temas un poquito más genéricos, los vamos a ver más adelante. El mismo anexo 20, el apartado nos dice exactamente la información que podemos ir revisando o descargando de acá. Esta pantallita que están viendo es del SAT. Por ejemplo, esta es la configuración de mi página. Si ustedes se fijan, tiene ventanas emergentes bloquear, anuncios invasivos bloquear. ¿Qué otra cosa viene? Son dos datos, bloquea contenido no seguro. Este es lo que a mí me aparece acá como contenido no seguro. Si la página de que están revisando es segura, es decir, saben que es del SAT y no tiene ningún tema, le pueden cambiar acá a permitir. En ocasiones nos permite cambiarle y ponerle avísame, ¿no? Es decir, mándame un mensaje que estoy intentando entrar a esa página. Si yo lo acepto, me permite acceder. En este caso es contenido seguro. Normalmente a las páginas del IMSS, del SAT, del Infonavit, les quito todos esos bloqueos para que no tengan ningún problema con las descargas de PDFs, de información, entrar y va a salir. Entonces es muy importante que si no están habituados a ese tema, lo consulte con su especialista. Con un F5 se actualiza y la página de acá me va a decir, ¿quieres volver a cargar? Le digo que sí y técnicamente hablando ya me permitiría descargar. Sigue mostrándolo con los seguros, sin embargo ya vimos que ya no tiene ninguna restricción al respecto. Esta imagen que estoy viendo acá es precisamente del formato de la factura, que es el anexo 20. Es curioso que nos hablen de factura o que el SAT siga hablando de facturas cuando sabemos que ya no se le llama factura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. ¿A qué se refiere? Que ya no nada más es una factura. Estamos hablando efectivamente lo que antes conocíamos como factura, notas de crédito, en ese caso notas porte o cartas porte, que anteriormente era una simple nota escrita a mano ahí con formatito estándar. Las nóminas, ¿no? Hoy día son timbradas, entonces también son un CFDI, es decir, con los comprobantes digitales estamos hablando que a veces y curiosamente la autoridad habla de comprobantes fiscales indistintamente como si hablase de comprobantes fiscales digitales por Internet. El nombre correcto es así, CFDI. Sin embargo, a veces la autoridad habla de facturas, habla de comprobantes digitales. Sin embargo, hacemos referencia a que se menciona un CFDI. Bien, ¿qué nos da esta página? Es muy importante. Aquí puedo descargar la guía de llenado. Esta guía que está aquí es la que a nosotros vamos a estar revisando hoy día, que no es otra cosa que un PDF que lo pueden descargar ustedes, que es muy importante que lo tengan presente. Aquí hay una guía de llenado de la factura global. Si se fijan, viene por separado de la versión 4.0 de la guía genérica, por llamarle de alguna manera. Entonces, para aquellos que emiten CFDIs globales, aquí viene una versión 4.5 y su guía. Nuevamente, calendario de actualizaciones de la versión global, guía de llenado de los CFDIs emitidos por la Federación, no nos aplica.
ustedes se darán cuenta que a veces de repente llegamos a tener CFDIs recibidos de aprovechamientos del IMSS, del Infonavit, a veces no, entonces esto dependerá de cada dependencia, cómo está actualizada su información y que nos esté mandando. A veces pagamos y no nos manda nada y de repente una vez al año nos mandan 12 comprobantes, ¿no? Entonces, sí van muy desactualizados, no están tan cuadrados. Por ejemplo, en el caso de los CFDIs del IMSS, el IMSS solo nos emite el del IMSS y el RCB, y en el caso del Infonavit nos tiene que emitir el del Infonavit. Entonces, no viene en conjunto los CFDIs del SUA 100% como CFDI, sin embargo, por ahí van y ya casi se logra, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué más tenemos? Calendario de actualizaciones, histórico de las guías de llenado, material de apoyo. Este sí es muy importante, descárguelo. El material de apoyo, vamos a descargarlo. Prácticamente viene material de apoyo, casos de uso de facturas de anticipo. Este es el que yo considero es muy importante porque ahí les falla mucho cuando su cliente, perdón, si su cliente les manda un depósito y les dice, ahí te va para cuando te compre, para la siguiente semana, para que me compres esta maquinaria, en cuanto llegue te pago el resto, o cuando me la instales, o cuando me prestes el servicio te hago pago correspondiente. Vamos a definir más adelante por qué una factura de anticipo se llama factura de anticipo o CFDI de anticipo y no es solo ponerle anticipo al concepto de un CFDI normal. Entonces es muy importante distinguir estos dos porque no es lo mismo ponerle solo el concepto de anticipo, por ejemplo, anticipo de instalación hidromecánica, y ya porque algunos piensan que le pusieron anticipo, es una factura de anticipo. Que le ponga yo el concepto de factura de anticipo no la convierte en factura de anticipo, debe de reunir ciertos requisitos y se cancela con de acuerdo a ciertos requisitos a efecto de cumplamos las reglas que nos marca la ley, el código y el reglamento, y a su vez la resolución. Otros ejemplos, pago con divisas, este sí le vamos a dedicar un ratillo porque sí, a veces no todos tenemos pago con divisas, es decir, dólares, euros podría ser, entonces es muy importante que lo revisemos. Contratos de obra, factoraje, ahí vienen unos ejemplos de factoraje financiero, que es prácticamente muy light. Factura de egreso aplicado a conceptos incluidos en una factura global y donativos en especie. Es muy pocas empresas que lo manejan, sin embargo, ahí lo podemos. Entonces, estos materiales son de ejemplos para que ustedes, en caso de que tengan duda cómo emitirlo, aquí los va llevando de la mano. No necesitaríamos mucho tema. Lo importante aquí y la recomendación siempre será lean. Tienen que descargarse todo ese material y leerlo. Sí, es muy importante porque si no leemos nunca le vamos a entender. Podríamos dedicarle 5 o 10 clases, pero si no leen tanto las guías como los anexos, no vamos a avanzar. Entonces, la primera tarea que les vamos a dejar y obviamente será a discreción de cada persona y en la medida en que pueda y vaya a ir avanzando, forzosamente para todas aquellas personas que se dedican a la emisión, a la recepción, es decir, recibir CFDIs, pago de CFDIs, cobro de CFDIs o cualquier relación que tengan, ya sea administrador, gerente, las secretarias que nos apoyan, los administradores, los auxiliares contables, los contadores, aquellos patrones que se dedican, que ellos dicen, oye, yo voy y pido mi factura y no tengo ningún problema, ¿no? Sí, sí lo estás teniendo porque no estás pidiendo los requisitos correctamente, o no te pusieron el RFC tuyo, aunque sí te pusieron por ejemplo, hay un nombre genérico, o te pusieron el RFC genérico. Lo vimos mucho el año pasado porque los estados de cuenta del banco les cambiaron de repente y nos pusieron un RFC genérico. Cuando nosotros buscábamos nuestros CFDI de comisiones, por ejemplo, de intereses, pues nunca nos llegaba. Cuando revisamos los estados de cuenta, resulta que traían un RFC genérico. Y en el mismo estado de cuenta, el banco nos mandaba un comunicado que decía, si no ves tu RFC, pues solicita tu aclaración. Oye, pues si tú tienes todos mis datos y yo tengo un contrato contigo, ¿por qué yo tendría que estarte diciendo? Tú actualízatelo de inmediato y ya. O sea, si tú te estás dando cuenta que me estás emitiendo mal mi CFDI, pues corrígetelo, pero no. Había que hacer un procedimiento, entonces a veces ni así, entonces hay que estar peleando. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos todos nuestros FDIs. Entonces, como requisito es saber qué información voy a plasmar en los FDIs y también qué voy a solicitar cuando me los emitan, qué información voy a entregar y qué información me tienen que entregar a efecto que esté correctamente y después validar que ese CFDI esté en mi descarga de CFDI, es decir, que el saldo tenga identificado que está a mi RFC y que no tengo ningún problema con ese CFDI, porque si no recuerden sería un gasto no deducible o en su caso mi cliente tendría una factura no deducible, lo cual complicaría estar haciendo facturas
de reemplazo, lo cual no se recomienda salvo los casos que efectivamente tengan que cancelarla y sustituirla. Que también vamos a hablar un poquito del tema de la sustitución de facturas, cuándo se considera una sustitución y cuándo es una cancelación. Es muy importante ese tema también, perdón, porque también nos confundimos, ¿no? Y hay quienes se ponen a hacer sustituciones a diestra y siniestra, pudiendo cancelar eh, el CFDI y no haciendo sustitución, porque es muy importante dependiendo de la operación. Y también recordemos que las notas de crédito, por ejemplo, a veces las utilizamos para cancelar ciertas operaciones. Sin embargo, la nota de crédito en su origen no es para cancelar operaciones. La nota de crédito que hoy llamamos CFDI de egreso son para descuentos, devoluciones o rebajas de un CFDI, de una operación. Sin embargo, cuando esa operación ya no se llevó a cabo, ya no me permite los tiempos por las reglas de resolución miscelánea, el código fiscal, cancelar ese CFDI, la única manera que tengo que para dejarlo sin efectos es con una nota de crédito. En esos casos sí procede. Sin embargo, si ustedes tienen un CFDI de un mes y dicen, yo ya lo declaré y ya para no mover mi declaración meto una nota de crédito al siguiente mes, tienes dos problemas. Primero, que sí vas a acumular el ingreso para efectos fiscales y segundo, que esa CFDI de egreso se convierte en una deducción. Al ser una deducción solo puedes llevarla hasta la declaración anual y como todas las deducciones tendrás que tener los requisitos que para tal efecto requiere la autoridad, es decir, demostrar todos los requisitos de la deducción a efecto de que esa nota de egreso, que es una cancelación de una factura, reúne esos requisitos. Entonces, como que se complica un poquito más. Entonces, trataremos en la medida en que se pueda de cancelar directamente ese CFDI cuando no se realizó la operación. Si ese CFDI tiene errores u omisiones, entonces se vale que haga yo una sustitución, es decir, cancelando, haciendo una sustitución y haciendo la relación de que esa factura se sustituye. Entonces, también lo comentaremos al respecto. ¿Qué más tenemos en la guía? El material de apoyo, los catálogos, súper importantes. Ustedes tienen que descargar sus catálogos. Yo sé que pocas veces les han dicho, oye, si existen catálogos porque ya viene la información precargada. Esos catálogos son un Excel y son un Excel prácticamente que puso a disposición la autoridad, que es un resumen, en este caso, por ejemplo, forma de pago, vienen todas las formas de pago que nos podemos cargar en el CFDI, cuando la 4.0 puede ser efectivo. Hay unas muy habituales que ya conocemos de cajón. Hoy es transferencia, todo el mundo ocupa transferencia, efectivo. Cheques ya casi no tanto se ocupan, se siguen ocupando. Cuando se paga con tarjeta de crédito, monedero, bla, bla, bla. Pero fíjense, hay otras formas de extinción de las obligaciones fiscales. En este caso, hablamos de condonación, compensación, novación, confusión, remisión de deuda, prescripción a caducidad, a satisfacción del acreedor, tarjeta de débito, tarjeta de servicios, aplicación de anticipos, intermediación de pagos y por definir. Ya no se recomienda, de hecho la autoridad por ahí había dicho que esta ya no se debiese estar utilizando por definir. Es decir, yo hago un CFDI, ¿no? Pero me pagaron, es decir, es en el caso que me hayan pagado. Ojo, no estoy hablando cuando es un PPD y se pone por definir, estoy hablando cuando yo ya tengo un pago y le pongo por definir. O sea, no puedo tener un pago y ponerle por definir, tendría que utilizar algunas de esas. Salvo que fuera realmente en serio y no caían en alguno de esos supuestos, pues se traía por definir, pero difícilmente. Entonces, tenemos el catálogo de monedas, de todas las monedas del mundo, tenemos catálogo de tipo de comprobante, ingresos, egresos, traslado, nómina y pago. Son los únicos comprobantes que podemos emitir. Obviamente, CFDIs emitidos y CFDIs recibidos de este tipo. Exportaciones, el tipo de código para las exportaciones, métodos de pago, solo tenemos dos, los códigos postales, aquí vienen todos los códigos postales que puedo llegar a poner, muy bien. Aquí vamos a poner la periodicidad del CFDI, en este caso puede ser semanal, mensual, puede ser quincenal, mensual, bimestral, ¿no? Los meses, obviamente a diciembre, y los bimestrales para efectos de los comprobantes. Tipo de relación, este es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes hacen una nota de crédito, que es un CFDI de egreso, pueden poner el tipo de relación del CFDI de origen cuando exista. No siempre hay CFDI de origen. Por ejemplo, en las notas de créditos por descuentos globales, si ustedes le dicen a su cliente, oye, en el mes me compraste, pues subes arriba de 1 millón de pesos, te voy a hacer un 5% de descuento. Y ustedes dirían, bueno, sí, 5% de descuento, ¿a qué es CFDI? En ese caso podría yo omitir relacionarlo, sí se puede y no pasa nada, sería lo correcto. Podría ponerle como concepto,
descuento por ventas del mes de febrero por superar el millón de pesos, por poner un ejemplo. Entonces no habría un CFDI correlacionado. Sin embargo, en el caso de que sí lo tengan, le debemos de ponerle esa relación del CFDI que es de origen a esta correlación. En el caso de, por ejemplo, de los anticipos, se correlaciona con la clave 07, que para aquellos que ya vienen de tiempo atrás trabajando con los CFDIs antes de que cambiaran tantas versiones, ya el SAT ha tratado siempre con la clave 07 de correlacionar los anticipos. Entonces, como que se mantuvo esa parte. Traslado, sustitución de CFDIs previos, notas de crédito, devoluciones. Entonces, esos son los tipos de relación. Los regímenes fiscales que existen, aquí vienen todos, el código de régimen, que es normalmente el que ponemos. Normalmente cuando estamos haciendo el CFDI, con que pongamos el inicial del nombre, ya nos busca el código. Entonces, los países, el uso, hablábamos del uso, esto es muy importante. El uso, hay quienes por ahí en el tema de CFDI no le ponen tanta importancia y dicen, oye, pues ponle, te preguntan, ¿qué uso le pongo a su CFDI? Ah, pues ponle gastos en general. Ok. La autoridad se molestó en hacer un catálogo de usos. ¿Por qué? Porque también por este lado nos puede fiscalizar, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo un CFDI y yo le pongo que fue un donativo, este CFDI se le da el tratamiento de donativos, ¿sí me entienden? Si fue de gastos funerales y médicos y yo le puse este concepto a mi CFDI o me lo pusieron en mi CFDI, entonces se refiere a que fue un gasto médico y es una deducción personal para fin de año. Pero si yo le puse gastos generales, ya no entra en el tema de gastos médicos generales y entonces sería una adicción personal. Entonces, ojo, es muy importante que cuidemos el uso que le vamos a poner al CFDI. Si es una obligación y si hay que ponérselo, sí. No puedo a discreción así decirle ahí a nuestro departamento de facturación o al departamento de compras, oye, pues tú utiliza el general y no pasa nada. No, sí pasa. Ahorita la autoridad no está fiscalizando por este lado, pero sí es muy, muy importante que ahorita vamos a ver las preguntas. Por ella me empezó a hacer unas preguntitas, pero las vamos a ver, vamos a tratar de verlas hasta el final, porque si no, nos vamos a empezar a atrasar. Decíamos el uso. Entonces, por ejemplo, si compraron un activo y le van a dar tratamiento de activo, ¿qué cree? Tienen que ponerle la clave de activo, equipo de transporte, equipo de cómputos, datos, comunicaciones, es decir, todos estos rangos son de activos, construcciones, por ejemplo, todo lo que ustedes compren para efectos de una construcción que más adelante van a meter como un activo, entonces todo eso forma parte del costo de adquisición. Entonces, debiesen tener todo el respaldo de todos los gastos que se originaron y todos deben decir construcción, todos los gastos, los materiales, en lo de los arquitectos, todos esos temas debían de estar. Entonces, muy importante es que tengamos estos conceptos en nuestros CFDIs y que a veces omitimos. Por ejemplo, sin efectos fiscales. ¿Cuándo es sin efectos fiscales? Cuando nuestro receptor no le va a dar ningún efecto. O sea, él no va a hacer ninguna deducción, ni se va a acreditar, ni va a pagar retenciones, nada, ningún efecto. Entonces, en esos casos también el uso es muy importante. Entonces, yo sé que a veces los programas informáticos, cuando trabajamos con un pack, vienen configurados por default. Hay que entrar, hay que configurar, hay que revisar y en su caso, de hecho, estamos obligados a solicitarle a nuestro cliente, por ejemplo, el uso que quiere darle a nuestro CFDI. Así como también cuando nosotros vamos a hacer una recepción de CFDI, están obligados a solicitarnos y nosotros tenemos el derecho de solicitar que le pongan el uso que nosotros le vamos a dar. Entonces, esto está dentro del catálogo, claves, productos, este está muy, muy amplio, son catálogos muy amplios, 52,000, nomás para que se den una idea de claves de productos o servicios. De hecho, como ustedes bien saben, en la página del SAT tenemos el catálogo de claves y productos. Ajá, si aquí busca de productos o servicios, creo que es aquí, y entonces nos manda a la página del SAT, donde aquí puedo poner, por ejemplo, ayer estábamos buscando el tema de aires acondicionados, ¿no? Aire acondicionado. ¿Qué sucede? Que no encontramos una clave estrictamente hablando del aire acondicionado de uso industrial. Hay doméstico, hay automotriz. Entonces, cuando dice la guía, cuando no encuentres por ahí el exacto que tú quieres, ponme en este caso el genérico. Entonces, este fue el que nos fue muy bien. ¿Ya? Es un genérico, no cae en el 09, cae en el 00 y 09, perdón, y se nos permite poner, por ejemplo, este código. Entonces, aquí es donde hacemos la búsqueda de nuestros productos, catálogo de productos y servicios. Si tienen el número, lo pueden poner acá. Por ejemplo, si yo pongo
25172709, hago mi búsqueda y me va a dar esto exactamente, ¿no? Vehicular, medioambiental, temperatura, aceite, ¿no? Todo lo que es el tema de los componentes. Entonces, este es el buscador, viene, como habíamos visto, de la página del SAT. Aquí, les digo, eso es una maravilla porque aquí nos concentra todo el tema. Bastará con que entremos aquí y de aquí nos iremos moviendo. Regresamos a nuestro catálogo. Si bien aquí vienen detalladas, pues de hecho allá también lo podemos hacer la búsqueda. Entonces, si la descargan y se les hace más sencillo aquí, buscar, por ejemplo, aquí dice conejos, ¿no? Vacas y lo que quieran, pues aquí viene su código, ¿no? Hay cosas que uno encuentra de repente leyendo, cosas muy curiosas que uno jamás imaginaría que puede estar dentro de un catálogo, que, pues, mire, flores, rosas, rosal, vivo, todo viene aquí. Vale la pena, digo, aquellos que quieren meterse un poquito más, a revisar todas esas guías, es muy entretenido. Yo se lo recomiendo, de repente yo ahí les echo un ojito ahí cuando no tengo nada que hacer y se encuentra uno con cada cosa y media rara, ¿no? Oye, ¿a poco eso también se considera? Bueno, mire, así lo de niños, ¿no? Es una clave, aula, biblioteca, centros cívicos, si se fijan van muy parejitos y si aquellos que manejan el tema aduanal se darán cuenta que esos códigos vienen muy parejos con los códigos de las aduanas, entonces como que quisieron copiar aquella y se la trajeron para acá. Esa siempre ha sido mi apreciación. Clave de unidades, también un catálogo muy amplio, donde tengo que buscar y ser muy específico en la clave que le voy a poner a mi CFDI. ¿Por qué? Porque tampoco puedo utilizar genéricos, por ejemplo, piezas. Oye, ¿son piezas o es lote? Entonces, tienes que tener bien definido porque esto nace desde el origen de a qué te dedicas, cómo y de qué manera controlas en tus inventarios, cómo le vas a explicar a la autoridad lo que estás facturando. Ayer veíamos con un cliente, bueno, hacíamos referencia con la doctora Ángeles acerca que cuando tuvimos un nuevo cliente y nos pusimos a revisar sus facturas, su cliente le pedía que esa factura se dividiera en tres, es decir, vendía una maquinaria y le decía, pero factúramela en tres porque te la voy a pagar en tres tantos, ok. Y entonces ellos pusieron piezas punto 33 en piezas. Entonces la lógica dice, oye, ¿a poco tú estás facturando o tú estás vendiendo punto 33 de una maquinaria? Es decir, una maquinaria completa, entregada ya funcional. Entonces no se puede, ¿verdad? Es decir, estamos facturando incorrectamente. ¿Qué va a decir la autoridad? Pues no sé qué sea punto 33, pero lo que yo sí veo son tres piezas diferentes que tú estás vendiendo, una en cada factura. ¿Dónde está tu inventario? ¿Las desarmaste, las dividices en tres y la bendices en tres piezas o cómo estuvo? ¿Cuál era lo correcto? Que estaba vendiendo una en tres, pudo haber manejado el tema de los anticipos o hacer la mención de que efectivamente una factura se iba a hacer en tres pagos diferentes. Entonces son maneras diferentes de generar la información. Sí es muy importante tener cuidado en ese tema, entonces por eso son las claves de unidad, a efecto de que busquemos la que más nos adecua y son un buen también. 2424. Entonces, imagínense 2424. Ustedes analicen y pónganse a pensar cuántas claves estoy utilizando yo. Seguramente máximo estamos utilizando dos, si acaso. Tres, no sé, pero la mayoría pieza, ¿no? O servicios y vámonos. Entonces hay que echarle una ojeadita, hay que revisar nuestros controles internos, hay que revisar nuestros inventarios, qué es lo que yo estoy comprando y qué es lo que estoy vendiendo. Si lo que estoy comprando me están poniendo la clave de unidad adecuada a lo que yo estoy procesando, vendiendo, produciendo. Por ejemplo, si yo compro varios materiales y de esos hago uno solo y vendo uno solo, ¿qué es lo que está saliendo como producto final y que estoy vendiendo? Otro tema que voy a comentar también y que está implícito dentro de la emisión de los FDIs son los conceptos. Tengan mucho cuidado con los conceptos, es muy complicado y ahora más por temas de REPSE. Todavía tenemos la costumbre, por ejemplo, de poner el concepto mantenimiento y servicio, incluye materiales. Oyes, sí, antes lo manejamos así. Antes decíamos incluye materiales porque se considera una actividad empresarial. Esto va muy ligado al Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque si tú eres un profesionista, y no vendes materiales, es un servicio profesional, es civil. Entonces, bajo esa tesitura, ¿tú cómo vas a facturar tu servicio, no? Pero si tú llevas a cabo una actividad empresarial y hay un límite entre el servicio y el material que estoy ocupando y tú lo consideras como un todo, entonces se considera una actividad empresarial. Sin embargo, hemos revisado que para temas de REPSE, si lo manejamos así y ese es un servicio especializado,
Entonces, ¿qué va a ver la autoridad? En vez de ver solo el servicio por separado, que es la mano de obra, y los materiales por separado, va a ver un todo. Va a decir, entonces tu servicio que tú estás ofreciendo vale 1 millón de pesos. Quizás pudo haber sido 100,000 del servicio y 900,000 de los materiales, ¿no? Porque era maquinita y todo eso. Pero yo como lo facturé global, como lo facturé completo, entonces ya estoy teniendo un problema. Yo lo que le estoy diciendo ya a las autoridades fiscales, a mis clientes, al público en general, es que todo el servicio REPSE fue, por ejemplo, de 1 millón de pesos, lo cual estaría totalmente equivocado, porque cuando quieran marchar con el tema de los pagos de las nóminas, más el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, digo, oye, tú estás cobrando 1 millón de pesos y solo tienes 5 operarios, no me cuadra. Oye, es que fíjate, entonces ya estamos haciendo las cosas mal. ¿Qué diferencia? Si yo digo, oye, mi servicio costó 100,000 pesos y los materiales 900,000, ¿qué va a decir el Seguro Social? Los 100,000 pesos de servicio concatenan o como que me cuadran de acuerdo a mis estándares, mis guías y mis auditorías que efectivamente debes de tener 5 a 10 trabajadores. Ok, todavía es defendible. No me va a fincar, por ejemplo, pago de diferencias, que en el caso del CIRO cuando tenemos obra. Entonces es muy importante el concepto. Si se fijan, y lo que hemos platicado hasta ahorita, va muy de la mano con el tema de temas fiscales para terceros, mercantiles, civiles. Hasta por ahí tiene que ver algo la ley aduanera. Entonces, muy amplio el tema de los FDIs. El hacerlo incorrectamente nos cae y nos acarrea muchos problemas. Le fijan, por ejemplo, llevamos 40 minutos y todavía ni siquiera empezamos a hablar de la guía REPS. Estamos hablando o redondeando algunos aspectos. Aquí los impuestos, que eso no debemos de tener mayor problema porque los que básicamente nos aplican, tipos de impuestos, ICR, IVA y IEPS, ¿no? El factor, tipo, tasa, cuota o exento, en el caso, por ejemplo, de IVA, las demás tasas al 16, al 8, las proporcionales si llevan retención, si es al 8, en el caso de la región fronteriza y lleva retenciones, entonces todos esos factores para determinar cuál es la base después de retenciones o antes de IVA, ¿no? Entonces, por ahí viene todo el tema del aduanal, como les comentaba, aquí está el tema de las aduanas, pedimentos, patentes aduanales, colonias, otra vez colonias, más colonias, estados, localidades, municipios y así. Entonces, todo esto que acabamos de ver son los anexos donde nosotros podemos consultar todo lo platicado. Y seguimos. Entonces, aquí más abajo viene todo esto que viene aquí de documentos, estándares, secuencias, cadenas, catálogos, todo es para temas de construcción del CFDI, que es más informático. Entonces, si tienen experiencia en esto, se pueden meter a ver cómo se construye un CFDI. De hecho, cualquier empresa que tenga los sistemas y todos los requisitos que pide la Secretaría de Hacienda, puede ser un PAC, puede solicitar hacer un PAC uniendo con todos los requisitos y todo parte de estas guías. Las guías técnicas, la versión 3.3 ya no está manejándose. Entonces, aquí es como descargamos y tenemos toda la información a la mano para nuestros misión de CFDIs. Vamos a ver alguna dudita que por ahí hubo. ¿Podemos cancelar CFDI de ingresos de meses anteriores dentro del mismo ejercicio? Sí, sí se puede. Vamos a ver la resolución miscelánea que nos dice al respecto. De hecho, nos dice que tenemos al 31 de marzo, es decir, última fecha que podemos presentar la declaración anual, personas morales, 30 de abril, personas físicas, a efecto de cancelar los CFDIs, salvo las nóminas, que esos tenemos hasta febrero. Entonces, sí se puede. ¿Qué pasa cuando ustedes cancelan CFDIs? Les mueve el pago provisional, ¿no? Y peor si ya estaba cobrado, porque entonces mueve IVA también. Entonces hay que tener cuidado con esas cancelaciones. Sí se puede cancelar, definitivamente se puede cancelar, no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, tengan en cuenta que les va a mover la parte contable fiscal. Entonces, si lo tienen que hacer porque efectivamente la operación se canceló, adelante, sí se puede, no hay ningún problema. Si no se canceló, entonces se considera una sustitución. Los efectos de la sustitución es que la operación subsiste, pero el CFDI tiene un error, entonces lo cancelo, hago un CFDI sustitutivo y este a su vez tendría que formar parte de del periodo en el cual se canceló. Sin embargo, la autoridad tampoco lo está haciendo así y es un problema porque si yo estoy haciendo una sustitución, la autoridad no me está respetando los tiempos de esa sustitución. Entonces, ¿cuándo me va a tomar ese CFDI sustitutivo? La fecha de emisión. ¿Y cuándo me va a tomar la cobranza de ese o el pago de ese CFDI sustitutivo? En la fecha del complemento de pago en su caso o tipo puede. Entonces sí se puede, pero hay que tener cuidado con esos temitas. Entonces, dentro de la misma guía nos da la referencia de dónde y por qué nacen los CFDIs. Artículo 29A del Código Fiscal de la Federación
establece los requisitos que deben contener los CFDIs en relación con lo establecido en el 29, segundo párrafo, fracción sexta del citado código. Dichos comprobantes deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determina el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Estas reglas de carácter general no son otra cosa que la resolución miscelánea fiscal que se emite para tal efecto cada año y sus modificaciones en caso de que las existan. Entonces vamos a platicar también un poquito de la resolución miscelánea, que son las reglas de carácter general. Eh, Aquí nos da un poquito, ¿no? El tema ya empieza a ver el tema de los del CFDI, se le puede poner serie, FOCHO, pero ahorita vamos a ver esa parte. Lo que vamos a tocar es la resolución miscelánea fiscal para 2024. Ustedes pueden localizar en el capítulo 2.7, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vienen especificados algunos criterios que tenemos que tomar o reglas para emisión de CFDIs cuando al momento que estamos emitiendo. Entonces vamos a ver algunas que son muy importantes. La mayoría no nos competen, por ejemplo, son para el PAC o son para temas de importación o temas, por ejemplo, de enajenación de vehículos nuevos, que son operaciones muy específicas y vamos a tratar de que sea lo más genérico posible. Siempre hacemos un comentario que para cuando ustedes hacen la auditoría contable fiscal de sus FDIs, es decir, conciliar con sus sistemas contables, con sus sistemas de cobranza, con sus sistemas de pagos, todos los FDIs. Entonces, hacemos unas pequeñas aclaraciones. Siempre se recomienda tener un programa para descargar los FDIs. ¿Por qué? Porque nos administra la descarga. Entonces dirán, oye, yo los puedo descargar directamente porque tengo 5. Adelante. Es decir, esto es a criterio de cada quien. Yo me gusta manejar programas porque nos dan una visión bien amplia de todo lo que tenemos en el SAT, emitidos, recibidos, retenciones, notas de crédito, que son egresos, nóminas, en el caso de salarios, si yo en mi caso tuve ingresos por salarios, pues por ahí van a estar mis CFIs que me emitió mi patrón y me los voy a poder descargar. Ellos están obligados a proporcionarlos, sin embargo, pues ustedes también los pueden descargar. Actualizar el estatus de los FDIs. Oye, ya hice mi descarga, ya hice mis declaraciones, todo muy bien, voy a hacer mi ejercicio. Oye, si ya validaste que esos FDIs sigan vigentes, no te los cancelaron, tienes vigente tu buzón tributario para estar verificando que te están solicitando cancelaciones y que solo tienes 3 días para aceptarla o cancelarla y si no haces nada se da por cancelada. O sea, ten cuidado por ese lado que tus CFDIs no te los estén cancelando porque no los hacen y hay muchos contribuyentes que te los cancelan para no pagar impuestos. Es decir, te vas tú, te haces tu operación, te regresas a tu casita y resulta de la declaración anual no te aparece CFDI. ¿Por qué? Porque te lo cancelaron. Entonces, esa persona no declaró IVA, no declaró ICR, no declaró nada de ese CFDI o de varios CFDI con tal de no pagar impuestos porque ya sea que no tuvo, ya se desapareció y te dejó en un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También, dicho sea de paso, también verificar que esos CFDIs no estén en la lista negra, el 69B, por ejemplo, de los que son factureros y que no son de los que no podemos deducir. Entonces, por eso yo me gusta utilizar este tipo de programas, porque de repente le echo una bañadita, una revisada a todos mis CFDIs recibidos y aquellos que tienen algún problema el contribuyente, pues ahí les hacemos la mención. Oye, es por ahí la estás como no localizado y a veces ni siquiera sabe, en este caso, el proveedor. Oye, ¿cómo crees? Sí, mira, estás en la lista y aparece como no localizado o no localizable, ¿no? Dependiendo. Y, por ejemplo, en el caso de las cancelaciones, como comentábamos, de repente yo lo tenía vigente y de la nada me aparece cancelado, ¿no? Entonces, ojo con ese tema. Estás vigilando mi buzón tributario para estar cancelando, si no es que procede la cancelación, si no procede, le doy no procede, ¿no? Verificar los sustitutivos cuando la operación subsiste y no se cancela, los CFI relacionados cuando se vincula una operación primaria con respecto a la información subsecuente, los CFDIs cancelados, la fecha en que se canceló y por qué no se llevó a cabo la operación. Verificar que toda esta información se calque correctamente en mis sistemas contables para aquellos que son contadores y para aquellos que le pasan la información a su contador, decir, oye, ¿qué crees? Este me apareció cancelado o este se sustituyó. Y que el estatus de las declaraciones coincidan contra los FDIs. En pagos provisionales de ICR nos permite la aplicación, en este caso la declaración, y disminuyendo de este periodo las canceladas de periodos anteriores, precisamente para no estar presentando complementarias, sino cada que me cancelan un SUFEI tendría que estar presentando una complementaria y recordemos que para efectos fiscales solo tengo permitido presentar hasta 3 declaraciones complementarias de cada obligación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Con relación a los CFDIs,
emitidos con su CFDI de ingreso, de egreso con ingreso, los complementos de pago. Es decir, en un papelito de trabajo, ustedes digan, ah, aquí tengo todos mis CFDIs emitidos, esos son pues, se consideran cobrados, y todos los que sigan, pues, verificar que si tienen cobranza, tengan su CFDI complemento, concatenarlo y decir, perfecto, cuadra. Tengo un ingreso, tengo el complemento de pago tipo PPD y me cuadra. Oye, es que tengo un PPD y no le hice complemento de pago, hácelo. Es decir, no importa cuánto tiempo haya pasado, lo importante es que lo hagas. Mejor que lo hagas a destiempo, es como yo siempre digo, extemporáneo pero espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que extemporáneo, que lo hice fuera de los plazos legales que me marca la autoridad. Espontáneo, que aún no tengo ningún requerimiento, ninguna obligación de darle una explicación al SAT. Por lo tanto, si yo emito mi complemento de pago extemporáneo pero espontáneo, no voy a tener ninguna contingencia. Sin embargo, si me cacha la autoridad, me llega un requerimiento y me dice, detectamos que no estás emitiendo complementos de pago, me puede multar por cada complemento de pago que no estoy emitiendo. Entonces, ojo con eso, porque si lleva el tema del pago de multas, actualizaciones, recargos, llega a ser una cuantía tan alta que nos podrían cerrar el changarro y nos quedamos sin trabajo. Entonces, aguas con ese tema. ¿Qué errores encontramos al momento de emisión? Los errores comunes que encontramos al momento de la emisión de los CFDIs es la forma de pago y método de pago. Como comentamos, a veces le ponen método de pago 03 transferencia, y le ponen PPD en vez de ponerle PUE. ¿Qué pasó? Pues ya mi CFDI está mal. Igual, viceversa, le ponen PUE y le ponen 99 por definir. Díganme ustedes en qué caso un PUE quedó por definir, si el PUE se considera cobrado. Sustituir CFDIs de ingresos sin cancelar la operación primaria. Ojo con eso. Si voy a sustituir, la regla me dice que primero tengo que cancelar el CFDI de origen. A veces no lo cancelan, le hacen el CFDI de sustitutivo y entonces duplicaron su operación. Ojo con eso. Uso inadecuado del CFDI de anticipo, como comentamos. No solo basta ponerle que es un anticipo. No vigilar su buzón tributario, no atender comunicados, muy importante. ¿Por qué? Porque si no atiendo comunicados o invitaciones, que lo que antes conocíamos como invitaciones, hoy comunicados del SAT, o requerimientos, me pueden cancelar los sellos digitales. ¿Qué pasa si me cancelan los sellos digitales? Pues simple y sencillamente paré operaciones de la empresa, no puedo emitir facturas para cobrarle a mis clientes, no puedo emitir CFDIs de nómina, obviamente no habría opción de que si me retuvieron un impuesto, acreditarme ese impuesto vía retenciones, entonces se complica y prácticamente se separa la empresa. Sacar avante un tema de CFDIs donde ya me cancelaron el sello digital o me lo suspendieron y después me lo cancelaron o está en suspensión y tengo cierto plazo para dar una respuesta de por qué no atendí un requerimiento o por qué no le di seguimiento. En lo que lo aclaran, pues me detienen completamente la operación. Entonces ya por ahí también dimos un cursito de CFIs de suspensión de sellos digitales y es muy complicado. Créanme que es muy complicado, entonces no lleguen a ese punto y tengan cuidado. Quizás más adelante lo demos en esa plataforma, también es muy interesante. ¿Cuáles son las multas por la emisión de errores de los CFDIs conforme al Código Fiscal de la Federación, artículo 81? Son infracciones: no cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dicha comprobación se haya emitido por error o sin una causa para ello, o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29A del cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones. Del 5 al 10% del monto de cada comprobante. Ojo con esto, del 5 al 10% a criterio de la autoridad. Normalmente siempre se vaya al más bajo, que es el 5, para que no le peleemos porque no es 5 del 6 o del 10, ¿no? Normalmente nos dirá, pues, pero imagínense por cada comprobante, entonces eso va a ser algo sumamente complicado. Ahora, ¿cuándo aplica la multa? Cuando la autoridad nos cachó. Si yo ya lo corregí, no tengo ningún problema. Pero si yo no lo he corregido y se detectan errores u omisiones en la emisión, por ejemplo, si yo emití un CFDI de 1 millón de pesos, y eran 1,000 pesos y me equivoqué en los ceros, yo lo mando así, no acumulo correctamente mi inflación porque lo mío fue 1,000 pesos, me detecta la autoridad y ¿qué cree que me van a hacer? 5%, ¿no? Entonces, ojo con eso. Es un tema muy costoso al final. Muy bien, esto sería con el tema de los CFDIs. Vamos a ver la resolución miscelánea. Si se fijan, no hemos visto el anexo 20. Esto probablemente lo dejamos para la siguiente clase. Ahorita estamos viendo la teoría y la siguiente clase vamos a ver la práctica, es decir, vamos a ver caso práctico de los anticipos, de un CFDI normal, de un CFDI global, de los egresos, cómo se vincula, para que conozcan un poquito ya el tema de la aplicación práctica. Para aquellos que nunca han hecho un CFDI, quizás entramos a la página de SAT, hacemos un CFDI, hacemos algunos ejemplos y que nos baste con eso. Si alguien más tiene una duda muy específica, nos puede escribir al chat, nos puede mandar un mensaje al grupo
le puedo escribir a la doctora Ángeles, un servidor, oye, tengo una duda muy específica, ¿qué hago en estos casos? Porque tengo problemas de este tipo. Entonces, es muy importante que nos apoyen con su retroalimentación, a efecto que sepamos que estamos haciendo bien el curso, que estamos dando la información que ustedes requieren, a efecto de que tengan lo que necesitan y no estamos quizás tocando temas que igual por el momento no son importantes. Bueno, continuamos. Vamos a ver la resolución miscelánea fiscal para 2024. Normalmente cada año queda en el capítulo 2.7 el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Puede llegar a variar, ese es el criterio de la autoridad. Normalmente lo ha manejado aquí, el año pasado estuvo así, los años anteriores también, pero pues de repente podría aparecer en la regla 2.8 o 2.5, dependiendo cómo se vaya recorriendo este tema. Para este año, la 2.7, puede haber más versiones modificando, eliminando o corrigiendo alguna regla en particular, entonces hay que tener cuidado también con esos temas porque de repente la autoridad nos sorprende por ahí de octubre o de septiembre, por ahí nos puede decir, oye, hay una modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2004, la regla 2.1.1, la cual ya ahora tiene que decir esto, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y aquí prácticamente vamos a dar un recorrido general a la resolución en lo que compete a comprobante fiscal de Internet y solo nos vamos a parar en aquellos que considero que sí son relevantes. Del almacenamiento no tenemos ningún problema, estamos obligados a almacenarlos, en su defecto, de almacenar el XML, no el PDF. Aquí hay una precisión muy importante que hay que hacer. El CFDI es el XML, que es la estructura con la cual nosotros abrimos un comprobante, y ya sea en un TXT o en una página de internet, y nos despliega todo lo que es las letritas. Su representación impresa es un PDF. Esa representación impresa se puede generar del XML. De hecho, hay programas que lo único que hacen es descargar el XML y generar a petición un PDF. ¿Por qué? Porque los PDF pesan mucho más que un XML, por lo tanto, el XML es el que estamos obligados a almacenar en medios. ¿Cuántos? 5 años. Eh, por lo menos, yo siempre recomiendo de 10 para abajo, es decir, 10 años por lo menos de sus XML. ¿Por qué? Porque la autoridad, cuando lo manejamos en el portal SAT, también tiene plazos y nos va a decir que en un momento dado va a eliminar aquellos antiguos. Entonces nosotros los debemos tener almacenados en un dispositivo. Normalmente nuestros pack, cuando contratamos un pack, ellos nos dicen, yo te los voy a almacenar por 5 años. Entonces la recomendación para el área de sistemas, que todos los XML los deben de almacenar en un dispositivo para que por lo menos los tengamos 10 años, por cualquier cosa. Digo, a veces la autoridad se extralimita y nos revisa más periodos, hay que defenderse, pero si tenemos los elementos, mucho mejor. Entonces, como decíamos, deberemos almacenarlos, el XML, el sistema de registro fiscal de la regla 2.8.4, ahorita la vamos a ver. Generación del CFDI, aquí nos indica cómo la vamos a generar, ya sea mediante PAC, con un PAC, muy bien, o con la página del internet del SAT, a efecto de que nosotros podemos generar los CFDIs. Esto es para la generación, para aquellos que ya lo saben generar, no tienen ningún problema. Aquí principalmente habla de los PAC. Emisión de CFDI por comisiones prestadores de servicios de cobranza, no lo vamos a mencionar. Validación y descarga. Para el artículo 29 del código, el SAT pone a su disposición su portal, factura electrónica, podrán validar, emitir, descargar, tanto cualquier tipo de CFDI, emitido, recibido, de retención, de nómina, podrán emitirlo o recibirlo. Los que, por ejemplo, no están a disposición en la página del SAT, por ejemplo, cuando ustedes pagan dividendos a un socio y le hacen una retención, están obligados a emitirle a ese socio un CFDI. Ese tipo de CFDI de retención no viene en la página del SAT, tienen que contratar un PAC a efecto de que puedan emitir ese tipo de comprobante. Entonces, es un ejemplo de cómo no todos los comprobantes nos permite la página del SAT emitirlos. Ahí sí saben si se puede emitir, me avisan. Yo normalmente contrato un PAC, 5 CFDI, normalmente ocupo uno y ya. Entonces, por ahí, si saben si la página se puede, me avisan. Del certificado de sello digital, obviamente para emitir. Personas morales se requiere un certificado de sello digital, personas físicas pueden emitirlo con su fiel. Se recomienda que independientemente que tengan su fiel y que pueden emitirlo con su fiel, generen un certificado de sello digital para que no tenga nada que ver con la fiel, porque cuando les cancelen el sello digital, que les cancelen el sello y no la fiel. ¿Qué más tenemos por acá?
expedición del CFDI a través de la herramienta factura gratuita disponible en el portal SAT o mediante aplicación de factura gratuita por disposiciones móviles. Es decir, ya saben que usted puede descargar en su celular la aplicación móvil, desde ahí se puede generar una factura. Digo, dependerá del móvil de cada uno, la conexión y qué tanto amplía la pantalla, pero sí se puede, se la pueden generar. Entonces, esta regla nos hace mención de eso. Requisitos de la representación impresas, como les comentaba, una representación impresa no es un CFDI, que es el XML. La representación impresa hace a la vez de comprobante que existe un XML siguiendo con ciertos requisitos. ¿Cuáles estos? La emisión de ese CFDI tiene que tener esos requisitos, muy importante. Normalmente las plataformas, los packs, ya cuando generan el PDF, ya vienen con estos requisitos, entonces no se preocupen, esto ya viene por default. Si se fijan, este es un documento de una representación impresa de un CFDI, ¿vale? Entonces, es una representación impresa. ¿Qué datos debe contener? Todos los datos que debe contener y que le tiene que poner el pack o la aplicación en su momento. El archivo electrónico, que en su caso genere la representación impresa del CFDI, deberá estar en formato digital PDF o en alguno similar que permita su impresión. Entonces, complementos para incorporar en la información fiscal de los FDIs. Aquí nos hace mención todos los complementos que deben de ponerse. Dice, los complementos que están publicados en el portal serán de uso obligatorio. ¿Cuál es un complemento? El complemento de pago. ¿Cuál es otro complemento de los FDIs? La nómina, por ejemplo, los FDI de nómina. ¿Por qué se llama complemento? Si ustedes han hecho una factura en el SAT, se dan cuenta desde que empezamos, nos aparece una primera página y nos pide nuestros datos, ¿no? A quién va dirigido el CFDI. Y después se empieza a rellenar. Pero cuando es un complemento, nos manda a otro lado, dice, abre el complemento y se abre otra paginita donde vamos a llenar ciertos datos. Esto es como un complemento de nuestra factura, es decir, la factura queda en ceros porque no se va a utilizar la factura cuando hacemos, por ejemplo, un CFDI de nómina. No se utiliza la factura, se utiliza un complemento que se llama nómina, igual con los complementos de pago. Entonces, el anexo 20 nos señala que la factura en sí de ingreso, por llamarlo de alguna manera, queda en ceros y se le pone un complemento, es como una carátula y le pongo todo lo que son los anexos. Así serían los complementos. Dice que son los obligatorios para los condiciones que aplique pasados 30 días naturales contados a partir de su publicación. Bueno, eso ya no nos aplica. Nos dice que serán aplicados los criterios de las guías de llenado, que es el anexo 20. CFDI Global expedidos instrucciones de crédito, enajenación de vehículos, aquí no nos vamos a detener. Aquellos que enajenen vehículos tienen que aplicar esta regla. Constancias de retención de servicios de autotransporte. Como comentario general, anteriormente, cuando era más papel, hacíamos la constancia de retención ya mensual o anual para los nóminas, para los honorarios que hacíamos retención. Hoy día las reglas en varios lados señala que cuando yo expido un CFDI de ingresos, conlleva retenciones, o de expidir un CFDI y conlleva, por ejemplo, retenciones, este hace a la vez de constancia, entonces ya no es necesario emitir constancias de retención. Esto lo digo porque en ocasiones, y ha pasado muchas veces, hay quienes todavía solicitan su constancia de retención. Oye, no me has mandado mi constancia de retención. Oh, te aviso, reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Servicio de Administración Tributaria señalan que ya no es indispensable emitir las constancias de retención. Bastará con que en el CFDI emitido o recibido conlleven esas retenciones correctamente y esta hace a la vez de constancia. Pago de erogaciones a través de terceros, muy importante. Si estamos haciendo erogaciones a través de terceros, aquí nos señala la forma en que el contribuyente, en este caso el tercero, deberá solicitar el CFDI con el RFC del contribuyente, si ese es extranjero, con el RFC del extranjero, y todos los derechos del acreditamiento que nos dicen porque va a venir como de tercero este CFDI. Esta es la regla que nos está comentando. Quizás también veamos un ejemplo. El sector financiero, que se equivocan mucho, como comentamos, para ir sin RFC, tengan cuidado que su estado de cuenta tenga su RFC, de lo contrario se está yendo al RFC genérico, de fondos de ahorros, seguros y fianzas. Se participa para incluir erogaciones autorizadas mediante una adenda. Esto es para ley de ahorros y instrucciones de crédito. Exportación definitiva de mercancías, tampoco nos vamos a meter. Operaciones relativas de dominio, notarios públicos, obviamente. Ahí no, cómo tienen que expedir el CFDI. Comprobantes en operaciones públicas en general. Aquí nos señala la regla cómo y de qué manera vamos a emitir los CFDIs, operaciones en público en general, utilizando por ello la clave genérica del RFC
conformidad con lo establecido, las reglas, bla, bla, es importante. Podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral, no mensual, incluyendo únicamente el total de operaciones del periodo correspondiente. ¿A quién habla? Del RIF. Todavía los que todavía siguen por ahí, los últimos del RIF, ¿no? Ya se le está agotando, pero todavía puede haber alguno. Por eso sigue la regla vigente. Personas físicas de régimen simplificado, en los que emitan CFDI de operaciones realizadas durante el mes que se trate, deberán incluir únicamente el monto total de la operación del periodo correspondiente y deberán cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de esta regla. Entonces, aquí habla del régimen simplificado, ya no del RIF. Para las operaciones que se ve el párrafo anterior, se debe expedir los comprobantes de operaciones público general, mismos que deben contener los requisitos del 29, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de bienes o mercancías o descripción del servicio del uso o sea, temporal que amparen, cuando sí procedan, el número de registro de la máquina, equipo, sistema y en su caso el logotipo fiscal. Para el caso de que tengan máquinas de comprobación fiscal cuando estén emitiendo operaciones públicas en general. Las operaciones públicas deberán expedirse de alguna de las siguientes formas: impresos en original y copia, debo contener impreso el número de folio. ¿Por qué? Porque se tiene que ser público en general, es decir, aquí no me, la regla no me obliga a mandárselo por correo, por ejemplo. Se puede, sí, obviamente ya el sistema ya lo le pongo el correo y se va, pero me dice que puedo imprimírselo, la copia se entregará al interesado y los orígenes se conservarán para el contribuyente que los expida. Comprobantes de la fracción segunda en la auditoría de máquinas, la fracción tercera, comprobantes emitidos por los equipos de operaciones público en general, todos habla sobre registros de operaciones a público en general con máquinas. Entonces ahí nos saltamos. Para efectos de CFDI, donde conste las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes puedan remitir al SAT, es decir, emitir el CFDI o al PAC, según sea el caso, al CFDI, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy emitiendo CFDIs, si yo lo estoy haciendo diario y opté por hacerlo diario, ya no puedo variar dentro del ejercicio. Esta opción de hacerlo diario, tengo yo 24 horas para emitir mi CFDI a más tardar. Si es semanal, terminado la semana; si es mensual, terminado el mes; o bimestral, cuando me aplique, hacerlo de forma bimestral. Los CFDI globales deberán separar el monto del IVA y a cargo del contribuyente. Esto porque anteriormente los CFDIs se pedía a la autoridad que si sean global, incluyendo todo, pero no, ya se tiene que hacer por separado como cualquier factura. Cuando sean menores a 100 pesos, podremos no hacer el CFDI. ¿Qué quiere decir? 101 pesos, 100.01 pesos para arriba, y estoy obligado a emitir CFDI. Es decir, por cada operación. No quiere decir que es porque son de a 100, ya no las voy a incluir. Sí las incluyo, pero no estoy obligado a emitir. Por ejemplo, si voy a la tiendita y compro unos chocorroles y me cuestan ya creo que 50 pesos, no está obligado a emitirme un CFDI. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer él? Incluirlo esa venta dentro de su global. Digo, la lógica entiende, porque pues, si son misceláneos, pues imagínense estar facturando pepitas y chicles, pues como que va a ser un poco complicado. Público en general, operaciones pactadas en pagos parciales o diferidos, que también se puede, aquí nos indica cómo. Eh, ¿Qué más nos importa de acá? Pago de contribuyentes y gastos, transporte aéreo. RFC genérico, residentes en el extranjero, aquí nos dice para público en general, régimen de residentes en el extranjero, cuál es el RFC que vamos a estar ocupando. Ese es el público en general nacional XAXX, y para el extranjero XCXX. Que este es porque obviamente los extranjeros no están dados de alta, por decirlo de alguna manera, en territorio nacional. Yo les voy a expedir un comprobante y les tendría que poner esta leyenda. Ellos van a recuperar el IVA en la aduana de los comprobantes que les hayamos emitido. Entonces, por eso es que normalmente lo van a solicitar. Servir para devolución de IVA a turistas, precisamente eso es a lo que me refería, que estos turistas pueden recuperar el IVA, obviamente tienen que tener su comprobante con esta RFC. Eso lo van a hacer ya a la salida ahí en el aeropuerto. Conceptos de unidad de medida, aquí es como lo comentamos y lo que ya vimos. Para efectos del 29A, fracción quinta, primer párrafo, los contribuyentes que podrán señalar en los servicios que emitan la unidad de medida que utilizan contra los usos mercantiles. Podrán, que dice opción. Ustedes intenten hacer un CFI sin ponerle el uso, pues no se los va a permitir, entonces más que podrán, deberán. Pero aquí dice la regla que conforme a los usos mercantiles, es decir, no señala que podrán poner el uso, sino que podrán poner la unidad medida que utilicen conforme a los usos mercantiles.
Si ustedes, como comentamos, venden vacas, pues están vendiendo vacas, pueden ser piezas, por ejemplo, pero hay una clave muy específica para las vacas, están vendiendo vaquitos, pero si están vendiendo lotes y ustedes normalmente lo facturan como lotes, podrán ponerle ese uso mercantil lote a su factura, pero el uso se es obligatorio ponerse, no hay otra forma. Y nos dice que la clave unidad señalada en el anexo 20, el cual ya vimos. Si no encuentra la clave específica, se utiliza con usos mercantiles. Los jueces podrán, aquí sí, señalar la clave que más se le acerque. Lo mismo con el tema del uso y con el tema de las claves o productos. Si no encuentran el que ustedes requieren, van a buscar el más cercano. No es obligatorio que esté en todas las guías exacta y puntualmente lo que nosotros facturamos. Entonces, podrán buscar el más cercano, como el caso que vimos, que dije, bueno, no hay aires de uso industrial, pero el más cercano es aires monumentales, entonces ese más cercano, ese pongo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Comprobantes de donativos, integración de la clave vehicular, no la saltamos, toda esa parte no la saltamos. Integración de número de identificación vehicular, requisitos de la expedición, eso es importante. Los contribuyentes incorporaron CFDIs que expidan los requisitos correspondientes. Lugar de expedición, ya vimos lo que es el código postal, que hace a la vez de domicilio fiscal. Si tienen sucursales, le ponen el de la sucursal si es que allá se emitió, ¿vale? Es muy importante esa parte. Forma en que se realizó el pago. Se señalará conforme el catálogo forma de pago del anexo 20 con la opción de indicar la clave 99 por definir, solo en el caso de no haber recibido el pago. Ojo, hay quienes ya recibiendo el pago lo hacen como PPD y después lo hacen complemento de pago porque así se lo solicitan. La guía nos establece, si ya recibiste el pago, es pues. O sea, si ya está en tu estado de cuenta o si ya lo cobraste, ya lo tienes en tu caja, es pues. Entonces, el que no lo pidan como PPD es un error. Digo, sería muy complicado a los cauterianos cachar exactamente esta operación, pero la regla dice este efecto. Entonces, es muy importante. Siempre que se ve el pago, los pagos se emitan por cada uno de ellos. Un CFDI al que se le cobra el complemento de pago. Cuando es PPD, aquí nos dice, oye, si es PPD, hazle complemento de pago. He visto, pues, con complemento de pago, lo cual es un error. Lamentablemente la aplicación no lo permite. Entonces, no puede tener complementos de pago los PUE. También hay quien me dice, o quien, en ese caso, dice, oye, es que ya te pagué, pues no me hace mi complemento. Ahorita te lo mando, ¿no? Le hago el complemento de pago siendo PUE, lo cual es un error. Con el comprobante se paga en una sola exhibición en el momento en que se expida el servicio o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Es decir, si yo lo hice y me pagaron, yo lo voy a hacer tipo pues. Tratándose de los supuestos en los incisos anteriores señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago. Es decir, si ya me pagaron, ahora y a ponerle pues, lo segundo que hacemos es poner la forma de pago, que como vimos, transferencia, efectivo, dación en pago, es decir, forma de extinción de las obligaciones fiscales. Como se haya extinguido la obligación fiscal, oye, ¿cómo se extinguen? En efectivo, pagando, transferencia, tengo comprobante, cheque, vamos a poner compensación, que la compensación ya no se permite para efectos fiscales, pero ahí nos dice que si se hizo, pues así le pongan, ¿no? Compensación. Es decir, yo te debo, tú me debes, y tú me entregas, yo te entrego, y entonces para no pagarnos dinero, pues hacemos una compensación, lo cual la ley dice que no se permite las compensaciones, que yo te tengo que pagar y tú me tienes que pagar. Pero aquí esa es otra forma de pago. Las quitas, por ejemplo, cuando el banco en un CFDI me hace una quita, que a su vez es un ingreso, es una forma de extinción de las obligaciones y así. Entonces tenemos que ir viendo las formas de extinción de las obligaciones y se las tenemos que colocar. El uso fiscal que resultó dará al contribuyente, dará, punto. O sea, darás, ¿qué quiere decir? Es una obligación. Tú tienes que poner el uso correcto que tú le darás a tu CFDI, si es activo, activo, si es gasto, gasto, si es inventario, inventario, si es sin efectos fiscales, sin efectos fiscales. Si es una deducción personal, ojo con eso. Y la clave del régimen fiscal, el concepto de tarjeta de servicios, facilidades para emitir CFDI sin mencionar los datos del pedimento, expedición de CFDI por pagos realizados, que son los complementos de pago. Aquí nos señala la regla, cómo y de qué manera voy a expedir el complemento de pago. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que sí es importante. Perfecto, del 29. Cuando las contraprestaciones se pagan en una sola exhibición, se emite un CFDI por el valor total de la operación en el momento que se realice y posteriormente se emite un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban. En este caso, cuando fue PPD y voy a recibir pagos. El que se señala cero en el campo total,
porque el CFDI, como comentamos, va a ser un complemento, no va a ser el CFDI de ingresos. Si recibes dato alguno en los campos método de pago y forma de pago, debiendo incorporar al mismo el complemento de pago, es decir, un documento adicional que va a ir, obviamente, todo ligado, pero la factura original del CFDI de ingresos va en ceros. Y aquí, complemento de pago, recepción de pagos, aquí nos aplica conceptos integrados, el complemento emitido, el valor total de la operación. El contribuyente, al momento de expedir el CFDI, no recibe el pago de la contraprestación, deberá utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago en el que se liquide el importe de la operación. Es decir, si yo hice el CFDI tipo PPD y no recibo el pago, no hago nada hasta que yo cobre, por decirlo de alguna manera, y en ese momento soy obligado a emitir el complemento de pago. Podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno solo por todos los pagos recibidos de un solo periodo de un mes, siempre esos correspondan a un mismo receptor. ¿Qué quiere decir? Si tengo un solo cliente donde le hice varias facturas y hay varios complementos de pago, me dice, oye, puedes hacerle un solo complemento de pago de todo. Y ahí te puedes ir concatenado. Normalmente lo que hacemos es hacer un complemento de pago por factura. Si esa factura tuvo varios pagos, dentro del mismo complemento de pago puedo poner varios pagos, hasta varias fechas, ¿no? Entonces, si se puede, la regla no lo permite, la aplicación también. Entrega puesta a disposición del cliente por correo electrónico, dispositivo móvil de almacenamiento, dirección electrónica de página, es decir, yo tengo una página y le digo al cliente, aquí lo puedes cargar, ¿se permite? Sí. Cuenta de almacenamiento de internet o almacenamiento de datos en la nube, se puede también sin problema. Lo anterior con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación impresa cuando sea solicitada. ¿Estoy obligado a entregar una representación impresa cuando me lo solicitan? Sí, tanto para nómina como para complementos, como para egreso, para cualquiera. Si me lo solicitan, estoy obligado a emitir una representación impresa. Aceptación de la cancelación del receptor, lo que les comentaba. Tenemos 3 días para aceptar o rechazar una solicitud de buzón tributario. Esto es muy importante, tengan cuidado, revisen su buzón tributario, que no tengamos cancelaciones y si las tenemos, entrar y validar si esa solicitud procede o no. Si no procede, rechazar a tantas como veces sean necesarias. Entonces, ¿por qué? Porque si no revisamos nuestro buzón y no las cancelan, pues después no podemos llorar, ¿verdad? Ay, me la canceló y no supe, ya pasaron 2 años, pues ya fue. Tenemos 3 días para aceptarla o rechazarla. Entonces, eso no dice la regla. Sin aceptación de... ¿Cuándo se van a cancelar los CFDI sin que me lo soliciten, sin que me llegue una notificación? Cuando las facturas CFDI sean menores a 1,000 pesos, por concepto de nómina, yo soy trabajador, me pidieron mi nómina, me, me cancelaron y me los rehicieron, no me tienen por qué avisar, ni me va a llegar un comunicado ni nada, se entiende porque los asalariados normalmente no están al pendiente de su buzón, ¿verdad? Entonces dice la autoridad, la obligación es cancelarlo y emitirlo correctamente, tengo hasta el 29 o 28 de febrero de cada año, a efecto de que pueda resarcir ese error, pero de que los tengo que emitir, los tengo que emitir. Los FDI de egreso, obviamente las notas de crédito, yo las puedo cancelar cuantas veces yo requiera sin que me las autoricen la cancelación. De traslado, obviamente por temas de traslado, que son los de cataporte, por concepto de ingresos expedidos al RIF, el RIF tenía esa facilidad que podíamos cancelarle sin que él me autorizara. Si se fijan, lo lleva más o menos al nivel de un asalariado, pues a él ni le avisa. Campar en retenciones. Los de retenciones también se pueden cancelar. Las operaciones en público en general, siguiendo las reglas de la 2.7, las que vimos más adelante, por residentes en el extranjero para efectos fiscales, cuando se cancele, eso es muy importante, cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Entonces tenemos 24 horas. Si yo emití un comprobante y está con errores, no importando el monto, día siguiente hábil, si lo hice en viernes, sábado y domingo no cuenta y tendría yo hasta el lunes para cancelarlo sin que me den la autorización para tal efecto. Emitidos por la Federación, a los contribuyentes de enajenación de bienes inmuebles, ganaderas, pesqueras silvícolas, sectores primarios y derechos, productos y aprovechamientos. Dice, cuando se cancele el CFDI aplicando la facilidad señalada de esa regla, pero la operación subsista, esto es muy importante, si subsiste la operación, se emitirá un CFDI que esté relacionado. ¿Qué quiere decir? Este CFDI nuevo, porque cancelé aquel, va a relacionarse porque sustituye.
quita este y pongo este. Con el calzado de acuerdo con la guía de llenado. Entonces, muy importante ver si se va a sustituir o solo lo relacionamos porque este era este, pero este está mal y hago uno nuevo, ¿no? Entonces, aguas con eso. Dependencias públicas, gestor de pagos, este para los que manejan gestores de pago, impuestos federales, este también es importante. Opción para que en un CFDI se establezca un método de pago en una sola exhibición. ¿Qué es lo importante de aquí? Que cuando yo lo hago pues y no me paguen dentro del mes, yo tengo hasta el último día del mes del calendario en el cual se expidió para cancelarlo. Si yo no lo cancelo y no cobré, entonces yo voy a pagar impuestos por ese CFDI porque tuve hasta el último día de ese mes para cancelarlo. ¿Qué pasa? Yo lo hago pues y me dice la regla, oye, puedes hacer el pues, aunque todavía no te lo paguen, pero tú vas a estar seguro que dentro del mes te lo van a pagar. ¿Ok? Termina el mes y no me lo pagaron. ¿Qué me dice la regla? Cancélalo. ¿Y por qué me da el último día? ¿Y por qué no me da, por ejemplo, 24 horas más o por qué no me da 5 días más? Porque dice, esta operación solo está mal en el PUE, pero subsiste. Entonces, házmela con 99 por definir y como método de pago PPD. ¿Se entiende la lógica? Porque la operación va a quedar encuadrada dentro de un mes. Entonces, si no me lo pagaron, lo cancelo. ¿Qué hacen muchos? Lo dejan vivo. ¿Qué implica que ustedes le están diciendo al SAT que esa operación sí la cobré, que esa operación sí conlleva retenciones, que esa operación sí lleva IVA, que esa operación sí lleva, para efectos fiscales ICR, por ejemplo, y que estuvo bien? Tendría problemas si yo estoy dejando vivos pues y no lo estoy cancelando. Ya después cuando nos quieren cancelar, yo normalmente todo el cálculo de impuestos, cuando detecto pues, yo me acredito ese IVA. Si después me los quieren cancelar, los rechazo. O sea, con la pena, oye, es que no te lo pagué, pues tú dices de haber cancelado dentro del mes. O sea, tenías hasta el mes para cancelarlo. Entonces ahí tú tienes un problema y no yo, porque tú vas a tener que pagar un impuesto. Entonces, ojo con eso. Esa regla me dice, esto es así porque anteriormente, en la resolución miscelánea, creo que todavía de hace 3 4 años para atrás, nos permitía cancelarlo hasta el día 17 del siguiente mes. Es decir, yo tenía hasta la fecha que iba a presentar el pago provisional de la declaración mensual para cancelarlos, pues, lo cual complicaba porque entonces si alguien me cancelaba, yo había cerrado mi mes y tenía que calcular impuestos y yo cancelaba hasta el 17, le movía todo aquel. Entonces lo que dijo, no, hasta el 30, lo cual tiene mucha lógica. Em, ¿Qué más, qué más, qué más? Trata de integrantes de sector financiero, facturaje financiero, ya vamos a acabar, ¿eh? Ya para ver unas preguntitas que tenemos por acá. Esto no. Ya por último vamos a ver la conciliación y quejas. ¿Qué mecanismos tengo yo para decirle a la autoridad y yo de chismoso decirle, ¿qué crees? Este cuate me está queriendo cancelado, me canceló y no tenía por qué hacerlo. Entonces me dice la regla 2.71.45 que cuando sea esa situación, la autoridad fiscal actuará como conciliadora y orientadora, nada más, ¿eh? No tiene ninguna obligación, ni va a emitir ningún juicio, ni va a obligar a nadie. Solo es una conciliación donde hay una discrepancia en la emisión de los CFDIs, ya sea porque está cancelado, no los expidan. Fíjese bien, este tendría que ser un delito fiscal. Oye, no me lo estás pidiendo, estás cayendo en un delito fiscal, de defraudación fiscal. Sin embargo, dice la autoridad, ahí voy de conciliadora, es decir, le parece a rajatabla. Pero bueno, les sea cancelado, no nos hagan los complementos de pago, no nos emitan de la nómina, no nos, en lo de los egresos, o sea, cualquier CFDI. Cuando el receptor no la acepte, ¿qué pasa? Hay ejemplos donde me emiten facturas y yo nunca hice ninguna operación. Me factura 1 millón de pesos, pues yo de dónde, ¿no? Entonces yo voy con la autoridad y digo, oye, ¿es que crees? Este caso me está facturando 1 millón de pesos, yo nunca hice la operación, pero al menos estoy haciendo algo para que sepan que esa operación yo no la hice, me vayan a vincular con lavado de dinero, algo así, ¿no? Entonces es algo raro. Igual se equivocaron y ellos saben, entonces ahí voy yo a decirles, ¿cómo le voy a hacer? Mediante la ficha de trámite 304, conciliación de quejas, solicitud de servicios de conciliación. El cónyuge del proveedor de servicio, en su caso el receptor, recibió un mensaje del SAT, el buzón tributario, para que se tenga el conocimiento de la conciliación e informe sobre la situación del reporte, a efecto de invitar a que subsanen la emisión, cancelación, aceptación, expedición, bla, bla, bla. Se fija la solicitud por la que la autoridad fiscal actúe como conciliador entre los emisores y el receptor y la aceptación de la emisión se da totalmente voluntaria de las partes, pues ya se acumuló el asunto, ya no sirvió de nada porque si aquel dice, no, estoy bien, ya fue. Entonces quizás tendríamos que buscar otros mecanismos legales y no con el SAT, ¿no? Podría ser hasta con el Ministerio Público, no sé, dependiendo de la gravedad,
y temas de tipo. Aquí nos definen con los públicos en general, pues cuando se le ponga la clave de público en general. Los plazos para cancelación, para efectos de CFDI, ahí hay una pregunta. Hablamos a más tardar el último mes en el que se debe presentar la declaración anual, marzo, personas físicas abril, solicitud de datos para timbrar con complemento de nómina. Eso era una reglita para quienes tenían trabajadores y no tenían sus RFCs, entonces se le podía hacer una solicitud alza directamente. Por ahí también vamos a comentar la siguiente clase, y ya se las compartieron en el grupo, una sentencia donde habla sobre el tema de lo que es ilegal, ¿no? Los plazos que pone la autoridad, pero lo vamos a leer la siguiente clase. Y hasta aquí llegaría la resolución miscelánea, les invito a leerla. Tenemos unos minutos para ver preguntas y respuestas y después terminamos la clase. Espero que les haya gustado mucho y nos veríamos el siguiente sábado con ya la revisión del anexo 20. Ya tienen toda la estructura legal, por decirle de alguna manera. Léanse todas las fracciones del 29A del Código Fiscal, nos habla todo el tema de CFDIs, le hace la resolución miscelánea, léanse todos los anexos, léanse el anexo 20, léanse sus guías, léanse eh, todo el tema de usos y eh, productos, todo eso, lo tienen que leer sí o sí. Es decir, eh, no hay otra manera de entender el tema de los CFDIs, hay que leerlo. Quizás con una vez que lo lean en el año es suficiente, los invito a que lo hagan porque de lo contrario van a tener siempre omisiones, no van a saber qué hacer. Entonces, al menos tengan una idea, quizás no son los especialistas, quizás no sean el personal adecuado, pero todos ocupamos los FDI, ya no hablamos de especialistas fiscales, legales, no, no, todos ocupamos FDI. Hasta cómo solicitar mis FDI, con eso sería suficiente para tener la obligación de leer esto. Oye, voy a comprar una camioneta, vale $500,000. ¿Cómo la solicito, no? Oye, ¿sabes que si es una pick-up es totalmente deducible, no importa el monto? Pero si no es pick-up, no. Tienes un tope hasta 175. Ay, caray. Entonces, es importante que si es pick-up, te pongan que es pick-up, por ejemplo, ¿no? Hay cositas de ese estilo. Entonces, los invito a que lo lean. Vámonos con preguntas y respuestas. ¿Es posible deducir gastos de viáticos que realice durante el levantamiento de otro país en caso de Estados Unidos? Sí, van a ser muchos requisitos. Desde luego, el contrato, demostrar que se hizo el viaje, que fue efectivamente para temas de materialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si me fui de vacaciones y lo quiero hacer pasar porque fueron gastos de trabajo que forman parte del costo, ¿no? Del producto del bien o del servicio que estoy ofreciendo, desde luego que sí, tengo que buscar todos los comprobantes de allá, que son los inbox, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con estos documentos, con mi contrato que tengo con mi cliente, con los pasajes de avión, que también son los costes deducibles, con toda la documentación soporte de esto, de los tickets, los itinerarios, los correos electrónicos, la solicitud de información que pueda demostrar palpablemente y de forma clara y concisa que todo este volumen de gastos, desde que salí hasta que llegué y regresé sano y salvo, los seguros de gastos de viajes de médicos mayores, todo lo que implique, todos esos gastos son totalmente deducibles porque son por parte del objeto social que estamos llevando a cabo y tengo un contrato y tengo mi visa y fui solo o no me llevé a mi esposa, a mis hijitos y aproveché, o sea, ¿sí me entiende? Tiene que tener toda lógica. Con que me detecten por ahí que la habitación era para 4 personas, incluyo a mi esposa y mis hijos, me va a decir, tú fuiste de vacaciones. Ahora me va a decir, oye, los comprobantes de otro país son deducibles. Sí, porque son gastos, no reúnen todos los requisitos que para tal efecto son fiscales en nuestro país. Sin embargo, se entiende la lógica que no todos los países van a tener, obviamente, esos requisitos, pero obviamente son gastos que se requieren, son obligatorios y por lo cual yo los voy a poder hacer deducibles siempre y cuando tenga todos los elementos, no nada más el comprobante, todos los elementos que acrediten la materialidad. Es muy importante ese tema. Si elaboré un CFDI en el mes de enero, fue transferencia y me lo pagan en abril, pues está mal. Ya de entrada el PUE debió de haberse cancelado, debido a pagar impuestos de ese CFDI en enero y después tengo el comprobante. Fíjense, aquí es un problema que ahorita les voy a comentar. Me lo pagan el PUE, lo hago un completo de pago o cancelo la factura. Ninguna de las dos. Primero, si yo le ve un CFDI en el mes de enero y estaba vigente, ese CFDI debió de haber pagado impuestos porque me los van a requerir en enero. Si no me los han requerido y no he presentado la declaración o no la consideré dentro de la declaración, todavía me puedo salvar y cancelarla. Pero si yo ya emití ese CFDI y lo consideré en mis declaraciones, IVA y todo eso, pues tendría que presentar complementarias para poder cancelarlo. Y segundo efecto, que me lo autorice mi cliente.
en este caso, que me autoricen la cancelación de ese FDI. Pero ¿cuál es el otro problema que yo veo? Ya acumulé en enero, digo, ok, lo dejo, pero tengo un depósito en el mes de abril. ¿Qué va a decir la autoridad? Son dos operaciones completamente diferentes y me va a requerir, ¿no? Me va a requerir el ingreso de abril que no estoy emitiendo. Y yo decía, es el de febrero, decir, no, el de febrero es del febrero. Ese me dices que ya lo cobraste en enero, perdón. En abril es otro. Y ese me lo debes y te lo puede fiscalizar. Ojo con eso. Tienen que casar perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, oye, le hago un complemento de pago, no se va a hacer un complemento, aún puede. Pero ¿qué pasa si yo hago hoy un PPD y le pongo complemento de pago de la fecha de abril? Es decir, pues se podría, si te lo permite la aplicación, es una operación medio riesgosa, sí se podría, pero ojo con eso, ahí no lo recomiendo. Lo correcto aquí ya sería cancelarlo. Lo correcto es cancelarlo y hacerlo en la fecha en que cobras. Fue y se acabó. Entonces hay que tener cuidado con esas operaciones. Por eso yo les recomiendo, descarguen todos sus FDIs, validen su cobranza, todos los que dicen pues que efectivamente los hayan cobrado, que tengan un depósito, una transferencia, un cheque, aunque el cheque sea, el estado de cuenta aparezca el siguiente mes, yo lo recibí en este y me lo puedo aplicar en este, aunque la regla también dice que se considera cuando esté en el estado de cuenta bancario, entonces podría yo considerarlo en el mes siguiente. La forma de extinción de las obligaciones en el periodo en que se hizo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si estoy dejando CFDIs tipo pues que no cobre, pues me cae ese tipo de problemas. Entonces hay que tener presentes. Dice, esa fue para Viri. Muchas gracias por la pregunta, Viri. Ana Galicia, saludos. ¿Se puede cancelar los complementos de pago si se cobre? Claro que sí. Cancélalo, no tiene autorización de nada, lo cancela, lo vuelves a hacer, no importando el plazo. Obviamente, mientras no te cache la autoridad, que ahorita, bendito Dios, no está fiscalizando complementos de pago, ¿eh? Porque cuando se ponga a fiscalizar complementos de pago, hay de aquellos que no lo están emitiendo, no los han emitido durante años, los hayan emitido con errores, porque ya las aplicaciones directas del SAT ya están concatenándose los complementos de pago, ¿eh? Entonces, si no lo están realizando, ahorita todavía tenemos cajones para mover la declaración en un futuro no muy, muy lejano. Híjole, ya nos van a quitar esos cajones. Entonces, si yo realicé un pago y no me hice un complemento de pago, tengo el problema que si no se me refleja en la aplicación y no me la han hecho, no voy a poder presentar declaración o la voy a presentar de forma incorrecta pagando impuestos de más. Y hasta que aquel me quiera hacer el complemento de pago, entonces me va a aparecer después de una semana, 15 días, que más o menos el plazo que se actualizan las declaraciones, voy a poder presentar declaración. Me van a decir, oye, no me quieren hacer mis complementos de pago, ya no trabajen con esas personas. Si están en el 69, si no te hacen tus facturas correctamente o no te las emiten correctamente, tanto complementos de pago, no trabajen con esos proveedores. Quítenlos de su vida, sean saludables, no se metan en problemas. La recomendación, buen proveedor, me da buenos precios, es de toda la vida, pero si no hace las cosas bien, solo les va a causar problemas a ustedes. ¿Qué pasa si una PUE me la pagaron en dos exhibiciones dentro del mes? No pasa nada, mientras esté pagada dentro del mes, solo es un tema contable, pero para efectos de PUE, sin problema. Muy bien, creo que son todas las preguntas. Les agradezco bastante su tiempo. Nos pasamos muy poquito, lo cual me parece muy bien. Nos dio tiempo de ver perfectamente lo que queríamos analizar. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, sus dudas. Cualquier otra duda, ahí anótenla por favor. Lo podemos ver la siguiente clase. Con todo gusto, lo pueden mandar por correo, me la guardan para la siguiente clase. Vamos a entrar en materias. Los espero y les agradecemos en nombre de MC Corporativo. Angie, yo, un servidor, las demás personas que nos apoyan a estar aquí presentes desde el área de sistemas, Willy, René, Alma, todos somos bastantes, somos un grupo muy fuerte, toda mi parte contable, contadores, les agradecemos mucho el esfuerzo, la dedicación, nos apoyan a todo esto y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.